En este subcapítulo aprenderemos a calcular la inductancia equivalente de inductores en serie y en paralelo, pero primero comenzaremos por el concepto de qué es un inductor. Un inductor es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía en su campo magnético, el cual consta de una bobina de alambre conductora. En la vida real es algo como esto como que tenemos aquí. Como lo dice el concepto, es una bobina de alambre conductora que está normalmente hecha de cobre. Y es importante mencionar que el inductor es un elemento muy utilizado en muchos elementos, en muchos dispositivos. Lo podemos encontrar en electrodomésticos como abanicos, televisores, eh, en otros elementos como radios, motores. Y esto es debido digamos, a su gran utilidad. Muy bien, ahora comenzaremos definiendo la relación corriente-tensión en un inductor. La relación corriente-tensión de un inductor está dada por el voltaje es igual a una constante de proporcionalidad L, la cual la vamos a llamar inductancia, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. De este podemos deducir que la corriente es igual a 1 sobre la inductancia por la integral en un tiempo determinado del voltaje con respecto al tiempo más la corriente en un tiempo t0, es decir, en un tiempo inicial. Muy bien, estas fórmulas se aplican más que todo cuando es corriente que es variante en el tiempo, es decir, corriente alterna. Debido a esto no vamos a profundizar en estas fórmulas y en cómo se emplean. De igual manera nos parece importante mencionarlo, al igual que el concepto como tal de qué es la inductancia. La inductancia es la propiedad por la cual un inductor presenta oposición al cambio de la corriente que fluye por él medida en henrios. Esta, al igual que como el capacitor se mide en faradios, los inductores se miden en henry, es decir, comercialmente cuando vayamos a adquirir un inductor, la medida en la cual nosotros vamos a determinar un inductor u otro es precisamente esta la inductancia, la cual, como lo dije, está medida en henrios. Bien, ahora hablaremos de la energía de un inductor, cómo se calcula. Bien, la energía de un inductor está dada por un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. Por último, mencionaremos algunas propiedades muy importantes del inductor. La primera, y esto sí nos importa mucho, sobre todo para el análisis que viene más adelante, es que un inductor es un cortocircuito es decir, se comporta como un cortocircuito para la corriente directa. La otra propiedad es que la corriente que circula por un inductor no puede cambiar instantáneamente. Muy bien, ahora sí comenzaremos a hablar como tal del cálculo de inductancia de inductores en serie. La inductancia equivalente de inductores conectados en serie es la suma de las inductancias individuales. Es decir, que la inductancia equivalente sería igual a la suma de todas las inductancias de los inductores que se encuentran en serie. Como lo ven, esta fórmula es exactamente igual para el cálculo que nosotros utilizamos en resistencias en serie. Así que si tienen presente esa fórmula, simplemente pues tienen que aplicar el mismo mecanismo. Si nosotros tenemos un circuito con dos inductores en serie y hacemos el cálculo de su inductancia equivalente, el circuito que redibujaremos sería de la siguiente forma, es decir, ya no tendríamos dos inductores que se encuentran en serie, sino que tendríamos un solo inductor, el cual corresponde a la inductancia equivalente. Bien. Ahora vemos un ejercicio muy sencillo en el cual nos piden calcular la inductancia equivalente de estas cuatro inductores. Bien, lo que haremos simplemente será aplicar esta fórmula, la cual nos dice que la inductancia equivalente es igual a la sumatoria de todas las inductancias, es decir, debemos sumar 20 más 100 más 40 más 20 milihenrios, eso nos daría una inductancia equivalente de 180 milihenrios. Redibujando el circuito nos quedaría un circuito equivalente con un inductor de 180 milihenrios. Como ven, es muy sencillo y es exactamente el mismo procedimiento que aplicamos en resistencias en serie. Ahora, para el cálculo de inductores en paralelo tendremos que la inductancia equivalente es el recíproco de la suma de los recíprocos de las inductancias individuales. Esto se escucha complejo, pero es esto que tenemos aquí, que de igual manera también es el mismo cálculo que se hace para resistores en paralelo. Es decir, aquí tenemos el recíproco
de la inductancia equivalente sería igual a la suma de todos los recíprocos de las inductancias. De igual manera, si tenemos dos inductores que se encuentran en paralelo, su circuito equivalente sería una sola inductancia. Muy bien, ahora haremos un ejercicio en el que ya combinamos los dos conceptos de inductores en paralelo e inductores en serie. El circuito es este que tenemos aquí, en el cual nos piden calcular la inductancia equivalente vista desde estos bornes A y B. Esto puede parecer, digamos, complejo, pero ya verán que es muy sencillo. Lo primero que debemos hacer, y como siempre les he dicho, si no podemos ver claramente si los elementos se encuentran en serie o en paralelo, o si no se encuentran en ninguna configuración, lo primero que debemos hacer es nombrar a los nodos. Esto nos permitirá identificar fácilmente en qué configuración se encuentran los elementos. Entonces comenzaremos por los nodos que ya sabemos, en los cuales nos nombraron el ejercicio, que sería A, que sería este nodo de aquí A, este que sería B, y comenzaremos nombrando por aquí este C. Como ven, aquí no hay ningún elemento, por lo cual este sigue siendo C. Aquí pasa de igual manera, este sigue siendo C, y este sigue siendo C, y concuerda con lo que tenemos aquí, esto es C. Es decir, todo este contorno externo que tenemos aquí en el circuito es un mismo nodo. Esto ya nos dice mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, comencemos analizando esta parte que tenemos aquí. Este elemento, este inductor, el cual tiene una magnitud L, se encuentra entre los nodos A y C. Y este inductor que tenemos aquí también se encuentra entre A y C. Es decir, que estos dos elementos se encuentran en paralelo. Dado que recordemos, si dos elementos se encuentran entre los mismos dos nodos, podemos afirmar que se encuentran en paralelo, y este es el caso. De igual manera, sucede algo parecido aquí. Este inductor se encuentra entre B y C, y este inductor se encuentra entre B y C, es decir, que también se encuentran en paralelo. Bien, podemos hacer un mismo cálculo que se puede aplicar a estos dos, ya que son dos inductores que se encuentran en paralelo, y en ambos casos los inductores tienen igual magnitud. Entonces aplicamos la fórmula. Entonces sería el recíproco de la inductancia equivalente es igual a la suma de los recíprocos, es decir, 1 sobre L más 1 sobre L. Es decir, sería 2 sobre L. Es decir, que la inductancia equivalente sería L medios, y lo podemos escribir también como 0.5 L. Bien, entonces reemplazando este valor y redibujando el circuito, tendremos un circuito equivalente, el cual quedaría de la siguiente manera. Ya se quitan los dos, en ambos casos, los dos inductores que están en paralelo, y se reemplaza por su inductancia equivalente, es decir, 0.5 aquí, 0.5 L aquí. Bien, ahora, el circuito como lo tenemos, lo que podemos apreciar es que estos dos inductores se encuentran en serie, dado que a través de ellos fluiría la misma corriente. Entonces, hacemos el cálculo, es decir, simplemente sería la sumatoria. La inductancia equivalente sería 0.5 más 0.5, es decir, la inductancia equivalente sería igual a L. Listo, redibujamos el circuito nuevamente. Nos quedaría este circuito, que ya es muy sencillo. Serían dos inductores que se encuentran en paralelo, ya que este L se encuentra al nodo A y al nodo B, y este L que tenemos aquí se encuentra entre el nodo A y el nodo B. Listo. Entonces hacemos el mismo cálculo, que sería el mismo procedimiento que teníamos antes. Sería L medios, la inductancia equivalente, es decir, 0.5 L. Es decir, que finalmente de todo ese circuito que teníamos originalmente, la inductancia equivalente sería igual a 0.5 L. ¿Cómo lo ven? La clave para recordar cómo se hace el cálculo de inductores en serie en paralelo es relacionarlo con el mismo cálculo que se hace en los resistores. En serie es la sumatoria, y en paralelo es el recíproco igual a la suma de todos los recíprocos. ¿Listo? Muy bien, espero que hayan entendido todo esto y que puedan aplicarlo en sus ejercicios.